puedo hacerlo por el lado, tengo espacio fiscal, me alcanza el ahorro público, me alcanza el ahorro de la sociedad para su conjunto. El error por ahí, hace unas décadas atrás, era tratar de que los países tuvieran mucha inversión en infraestructura porque eso le iba a garantizar básicamente el crecimiento. Sin embargo, era una infraestructura que los países no podían básicamente hacer frente. Era mucho más caro de lo que mucho más recursos de lo que la sociedad podía básicamente financiar. Por eso era importante lograr el crecimiento para tener espacio fiscal, pero por supuesto complementarlo con el financiamiento privado y con los fondos de pensión. Siempre se trata ahora se ha tratado siempre y se trata ahora de discusiones en distintos países cómo lograr que los bonos de infraestructura en alguna medida incorporen los fondos de ahorro de la sociedad, o sea, fondos de vida, seguros de vida, fondos de pensión, básicamente, ¿no? Traer el sector privado, el financiamiento del sector privado también ayuda básicamente a tener un control más estricto sobre la calidad del proyecto que se está llevando. Y un tema que es importante, que parece que se repite a diario. El otro día estaba viendo una presentación que encontré en la base de datos del banco de los 90, una presentación que había hecho un economista, Antonio Stache, que mencionaba lecciones aprendidas sobre los procesos de concesiones. Y esta regla estaba, instituciones y reglas sostenibles. Parece algo básico, pero lo vivimos repitiendo. Y eso significa que las reglas sean predecibles, que no cambien con el tiempo, ventaja para uno y para otro, por lo menos para eso que haya cierto confort a los inversores, saber que las reglas son estables. Y un tema importante, no menor, es la capacidad del sector público en básicamente administrar estos procesos. Entonces, uno cuando mira en distintos países, nosotros acabamos de asesorar como Banco Mundial la reforma de la agencia de concesiones en Colombia, nos pasó lo mismo en Uruguay. Vemos un sector privado sumamente capaz, muy competitivo, donde los errores se pagan caros. Entonces, al ser competitivo, la gente que llega a negociar con el sector privado es extremadamente capaz. El sector público también tiene gente muy capaz. Pero ¿qué observamos? Sectores públicos extremadamente expandidos en cantidad de funcionarios, a veces, pero con poco nivel de capacitación en los temas que tienen que hacer. O vemos sectores públicos más chicos, como el caso de Uruguay, funcionarios extremadamente capaces, pero que falta simplemente gente que los ayude a las complejidades. Entonces nosotros consideramos que, si bien es muy importante que todos los procesos se coordinen con los distintos niveles de gobierno para saber dónde uno empieza un proceso, donde termina otro, es tener un sector público fuerte que pueda negociar de igual a igual con el sector privado. Creo que eso en definitiva luego termina derivando en mejores niveles de servicio. Y finalmente un tema no menos importante es la aceptación por parte de la sociedad de operadores privados. La sociedad acepta la construcción, ¿no? Lo hacemos por concesión, lo hacemos por obra pública, en definitiva el constructor es un privado. Muchas veces los problemas es cuando la sociedad no acepta que sea un privado el que está proveyendo el servicio. Hay un caso muy curioso en Brasil, en los años 90, hubo una concesión de una carretera, donde se mejoró el nivel de servicio, había peaje. Cuando se tenían las encuestas de satisfacción de nivel de servicio, la gente estaba muy contenta. El servicio justifica el peaje. Esta encuesta de nivel de servicio se hizo durante los próximos 7 años y la gente a lo último, el nivel de servicio se había mantenido, medido por estos parámetros observables. Sin embargo, la disposición de la gente a pagar se la cuestionaba. ¿Por qué tengo que pagar algo que ya el año pasado estaba bien? El año anterior también estaba bien. La gente como que se empezaba a olvidar un poco de que en realidad había un proveedor dando el servicio. Son temas difíciles a manejar. El tema tarifario es un tema difícil a manejar. Algo que hay que tratar de evitar es, por supuesto, es empezar a pagar cargos a los usuarios. Los usuarios pagan el peaje y no tengan las obras realizadas. Temas que han causado muchos problemas en Argentina. Ruta 11, por ejemplo, donde uno de pronto iba y lo único que veía era la casilla de peaje. Pero las obras llegaron 2 o 3 años después. Eso genera un desgaste en la sociedad. Eso es un tema que hay que pensarlo seriamente a la hora de estructurar un contrato. Yo hablé de instituciones y reglas sostenibles, y esto es simplemente, bueno, contarles que hay en la región hay todo un rebrote del tema de concesiones, hay necesidad de satisfacer una demanda porque tuvimos durante años donde no se invirtió y ahora hay necesidad de invertir. Brasil, Chile, Perú tienen leyes de APP. Recientemente Colombia sacó una ley de APP que parece es más iniciativa para regular iniciativa privada, pero de APP. México acaba de aprobar, creo que la semana pasada, la ley, y Uruguay en julio del año pasado aprobó la ley y el reglamento, creo que lo está aprobando estos días. Los inversores, según unas encuestas de percepción de nivel de percepción sobre la capacidad de hacer negocios en distintos países, valoran el marco institucional y valoran la complejidad del proceso regulatorio. Si bien el gráfico, esta figura está en inglés, se puede ver fortalecimiento débil, fortalecimiento fuerte, la fortaleza del marco legal, y abajo podemos ver cuando el sistema, el proceso regulatorio complejo que nos
mejor es estar abajo a la izquierda, donde están los países según la percepción del servicio, la percepción de los empresarios, donde están los países de OECD, y lamentablemente hay países todavía, regiones del mundo como la región sudafricana, como la región del subsahara, donde el proceso regulatorio es complejo y se notan ciertas deficiencias en el marco institucional. No tanto esto es percepción. En el cambio yo no lo traje, porque cuando miran las evoluciones de percepción parece que también un año pasan a estar mal al otro. Entonces una vez se pregunta cuáles son los indicadores, pero es la respuesta que recibimos básicamente cuando se le pregunta a los inversores qué es lo que básicamente les preocupa, ¿no? En temas de instituciones, recientemente hemos visto la reestructuración de la agencia de concesiones en Colombia, como conté, para lo cual hemos evaluado la experiencia de Perú y la experiencia de Chile. Creemos que son los dos modelos que por hoy dominan básicamente el modelo de concesiones. El modelo de organización institucional, una agencia que estructure proyectos y una agencia que los regule, como el caso de Perú, o una agencia integrada, como el caso de Chile. Uruguay también ha creado su ley de APP y ha fortalecido tanto las unidades APP en el Ministerio de Hacienda como una agencia de APP. La capacidad institucional es sumamente importante, como dije, nosotros saludamos, realmente estamos muy conformes con el funcionamiento, hay cosas que corregir, pero creemos que el modelo que hoy por hoy se observa en Perú es un modelo que requiere fortalecimiento, requiere mejora, pero es un modelo sostenible en el tiempo. También pensamos lo mismo del modelo que tiene Chile, el modelo de las públicas, el modelo integrado. Son modelos que están dando, por algunos motivos que todavía faltan bien entender, pero están dando las respuestas que la sociedad necesita en términos de provisión de servicios. Cuando hablamos de provisión de servicios tenemos que pensar, tenemos que ahora estructurar un proyecto, tenemos que pensar desde que se nos ocurre la idea hasta que el proyecto sale al mercado, hay distintos pasos que hay que completar. Por eso creo que es importante, yo voy a mencionar algunas lecciones en algunos de estos pasos, lo que es el ciclo de proyectos de inversión. Esto en el caso del gráfico es un proyecto APP de iniciativa privada, ¿no? Entonces, ¿qué vemos nosotros en lo que es la priorización de proyectos? Primero, tener la planeación de largo plazo, que en muchos ministerios de la pública, el Ministerio de Transporte desapareció durante décadas porque no había inversión y no había esa capacidad institucional para poder tener un plan maestro de transporte, para tener una cartera de proyectos. Pero los inversores, cuando miran que el proyecto que ellos están dispuestos a invertir tiene sentido, que está en una planeación, que es una política de Estado, que no es construir una carretera en un lugar que nadie sabe todavía bien cuál va a ser el retorno social de esa carretera, nos manifiestan que se sienten más conformes eligiendo proyectos que tienen parte de sentido en un plan nacional. Uno de los mensajes por eso justamente es poder tener estos análisis costo-beneficio. No siempre se hacen, nosotros sabemos, todos los países tienen sus sistemas de inversión pública, tienen sus metodologías para hacer análisis costo-beneficio, pero no necesariamente los hacen. O no los hacen de la medida, ¿no? Y uno lo que quiere evitar son los famosos elefantes blancos, como le dicen, o construir un aeropuerto donde no se haga falta, construir un puente en una isla donde hay solamente 5.000 habitantes, como en Estados Unidos. Una discusión, un puente de varios millones de dólares que lleva a una isla solamente 5.000 habitantes. Entonces, uno quiere evitar ese elefante blanco y cualquier otro color. No obstante, el análisis costo-beneficio, básicamente, tiene un solo inconveniente. La forma que lo aplicamos es que estima costos esperados y no incorpora cuestiones de financiamiento. Entonces, un análisis costo-beneficio no está básicamente, en la forma que se está implementando hoy por hoy, uno no sabe cuál es el mejor mecanismo para implementar la obra pública, si va a ser básicamente por obra pública o por concesión. En tema de capacitación de los funcionarios, solamente mencionar que una de las demandas, como vamos a entender, que recibimos es de capacitación en temas de inversión pública y en temas de valor por dinero, que ahora voy a mencionarlo. Pero tanto aquí en Perú como en Colombia y en Uruguay y en Paraguay recientemente, hay una demanda grande por parte del Estado. ¿Por qué? Porque hay que proveer infraestructura, entonces el Estado necesita capacitarse para poder entender básicamente la mejor forma de proveer el servicio. Sabemos que el proyecto tiene retorno social. Una vez que tiene retorno social, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿lo vamos a hacer por obra pública o lo vamos a hacer por algún modelo básicamente que junte el financiamiento, junte el diseño, construcción y operación, ¿no? Un estilo construcción. Entonces, básicamente ahí uno cuando mira los desarrollos académicos, teóricos, en temas de poder unir diseño, financiación, construcción y operación, la teoría económica provee algunas ideas, no es concluyente. Parecería que haber ciertas eficiencias juntando construcción y operación. Cuando uno ahora evalúa meter el financiamiento en todo este proceso,
ahí empiezan a aparecer algunas dudas. Habría ciertas externalidades, convendría tener la construcción y la operación todo junto. No queda claro cómo funciona desde el punto de vista, ya lo digo, estos son desarrollos teóricos que miraron básicamente utilizando criterios de información incompleta, información asimétrica. No queda exactamente claro cuál es el beneficio cuando uno, por ejemplo, piensa, una vez que tengo esta integración vertical entre un constructor y un operador, cómo funciona el consorcio, cómo el consorcio resuelve sus problemas de información, cómo se complementan. Pero todos estos son, podemos decir, modelos que uno puede construir, que quisiéramos ahora medirlo, saber en la práctica qué es lo que sucede. Que la pregunta es las concesiones dan valor por dinero. El valor por dinero es una expresión que se usaba y se usa bastante en Inglaterra, se usó hace muchos años. Cuando uno iba a hacer unas compras en un supermercado, a veces había publicidad que decía: señora, obtenga valor por dinero por sus compras. Los jueves, los productos valen menos. Un concepto que está bien arraigado en la sociedad. Fueron los ingleses que se desarrollaron una metodología para decir: voy a simular cuánto me cuesta si lo construyo de esta forma y voy a simular cómo si lo construyo de otra forma. Como digo, todos estos análisis generalmente se hacen ex ante. Se hacen hasta el día de la licitación con las ofertas. Ex post hay muy poca evidencia, diría no hay evidencia. Es una de las conclusiones que sacó Engel, Fisher y Caretori. Cuando uno mira un nuevo libro sobre cómo y cuándo hacer APPs, dicen: bueno, sabemos todos los problemas, pero no desde el día que se hizo la concesión adelante no sabemos básicamente si ha habido valor por dinero. Hay solo, yo conozco ahora un trabajo empírico, pero en realidad es un experimento que se hizo para evaluar cuándo las concesiones dominan un modelo de obra pública más contrato de operación de servicios ex post, pero es un experimento, y lo que muestra sí que hay externalidades, convendría tener un solo operador, un solo concesionario que haga las cosas, pero eso podría dar incluso un aumento en la calidad del servicio o una disminución en la calidad del servicio, y ahí entra el rol en el contrato, cómo se va a regular, cuáles son los incentivos que se le va a dar al proveedor. Metodologías hay básicamente para evaluar esto, hay dos metodologías que se están usando. Una es un índice de elegibilidad, que es un análisis cualitativo, una serie de preguntas que se hace uno, o un análisis un poco más cuantitativo, que es la metodología del gráfico. No sé si vale la pena explicarlo, pero el gráfico simplemente compara dos opciones y trata de determinar cuál es la opción que genera mayor ahorro fiscal para el gobierno, como hace el gobierno de Chile, o cuál es la opción que cuesta menos, básicamente, como hace el caso de Colombia, Perú y Uruguay. Perú lo tiene, entiendo que no lo usa, el comparador, el sistema de comparador de sector público. En diseño y estructuración de proyectos. Es importante porque muchos de los problemas que tiene el regulador hoy por hoy nacen cuando el contrato está firmado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el rol del perfil, prefactibilidad y factibilidad del proyecto? Básicamente uno lo que quiere es saber que lo que quiere es una carretera y un aeropuerto. Y si es una carretera, ¿de cuántos carriles? ¿Y cuánto va a costar? Entonces, uno mira, básicamente hace todo este tipo de estudios para reducir toda esa incertidumbre y para poder entender bien qué es lo que está buscando, ¿no? Entonces uno mira la tabla de arriba a la derecha, la tabla que los economistas chilenos, Engel, Fisher y Caretori, que dicen: bueno, esto fue lo que pasó en Chile, ¿no? Miren, nosotros teníamos proyectos que queríamos haberlos estructurado bien y sin embargo tenemos que agregar horas adicionales, costos adicionales, algunas por arbitraje, por conciliación, pero siempre tuvimos que modificar contratos para incorporar nuevos contratos. Entonces hay algunos investigadores que han dicho: bueno, el modelo de concesiones en realidad sirve como para básicamente forzar al gobierno, cuando los contratos son básicamente respetados con el tiempo, forzar al gobierno en determinados procesos. Limita un poco el proceso de renegociación del gobierno, de renegociaciones estratégicas, que pueden tener sentido desde el punto de vista social, pero que requieren tener en cuenta también cuáles son el retorno que tiene el concesionario en la provisión del servicio. Este paper que yo mencioné, este trabajo que yo mencioné de Monsoro y Estira, dicen: bueno, dicen eso justamente, dicen, teniendo las concesiones ayudan en alguna medida a sentar al gobierno más de largo plazo. Sin embargo, nadie va a cuestionar a Chile, tiene una reputación en Chile de mantener, de honorar los contratos. Más de un ministro le ha costado un problema, ha cuestionado básicamente que las renegociaciones de contratos han beneficiado demasiado al concesionario. Sin embargo, Chile tiene básicamente obras nuevas y sobrecostos. Es decir, es inevitable tener que ajustar costos y inevitable a veces tener que. ¿Por qué? Porque las concesiones involucran periodos muy largos y básicamente cambia la demanda, uno puede construir una carretera, un peaje, como dije en el caso ahí en Estados Unidos, construir otra carretera, luego sin peaje, que si bien el camino es más largo funciona como subtítulo, ¿no? Pero al mismo tiempo los estudios necesarios no pueden extenderse hasta el infinito, y es una de las críticas que uno cuando viene a Perú escucha y escucha de gente que ha titulado proyectos. Estas estadísticas que yo